caza ruso derribó un avión de ataque ucraniano Su-25 en la región de la RPD de Torezhsky, Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa confirmó un ataque al 62º arsenal de municiones de las fuerzas terrestres ucranianas, lo que provocó un gran número de incendios en su territorio. La derrota del arsenal también fue registrada por los satélites de la NASA. Así se afirma en un nuevo informe del Departamento Militar. Otro avión de ataque ucraniano Su-25, que intentó atacar posiciones rusas en dirección a Donetsk, no logró regresar al aeródromo. Según los informes, el avión de ataque encontró un misil lanzado por un caza ruso en el aire. Todo esto ocurrió en la zona del asentamiento Torezhskoye, situada en el territorio de la RPD todavía controlado por Kiev. Ha aparecido un asterisco en el fuselaje de un caza ruso, probablemente no el primero. No hay cambios importantes en la línea de contacto de combate, los combates continúan. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando romper las defensas en dirección a Zaporozhye, independientemente de las pérdidas. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el comienzo de la contraofensiva, fue en la línea Rabotino-Verbovoe donde el ejército ucraniano logró el máximo éxito. En este momento Kiev está formando un nuevo puño de ataque, trasladando las reservas existentes a esta zona. Los nuestros trabajan con artillería y aviación en lugares de concentración de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas 45 horas, más de 30 vehículos militares, un vehículo de combate de infantería Bradley, 2 vehículos blindados de combate y 3 vehículos han sido destruidos. Durante el combate contra la batería fueron alcanzados el cañón D-119, el cañón autopropulsado Gwozdika y el obús MXNUMX. En dirección a Donetsk, el enemigo lanzó 2 ataques con grupos de asalto de las brigadas mecanizadas 53 y 110 en la zona de Pervomaiskoe y al suroeste de Veseloye. No tuvo éxito y se retiró, perdiendo hasta 190 personas muertas y heridas, así como 11 vehículos. Para artillería, MLRS, Grad, un M777, 2D20, un MSTAB. En Yuzhno-Donetsk, nuestras tropas pudieron avanzar, mejorando la posición a lo largo de la línea del frente en la zona de Priyutnoye. Fue el Ministerio de Defensa quien reflejó en el informe el contraataque de ayer, como resultado del cual los nuestros tomaron varios puntos fuertes, eliminando unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo perdió hasta 105 personas entre muertos y heridos, 2 vehículos blindados de combate y 5 vehículos. Un DRG ucraniano de la 10ª Brigada TRO fue destruido al norte de Priyutnoye. En Krasnolimansky, el enemigo lanzó un ataque con las fuerzas del grupo de asalto de la 63ª Brigada Mecanizada en la zona de Chervonaya Dibrova. En el transcurso de un día, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 60 vehículos militares, 2 vehículos blindados de combate y 2 obuses D-30. En dirección a Kupiansk, los ataques aéreos y el fuego de artillería alcanzaron al personal y al equipo de las brigadas mecanizadas 14 y 32, así como a las brigadas aerotransportadas 25 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Zagorwikovka, Timkovka y Stelmakovka. Hasta 50 militares ucranianos y 2 vehículos fueron destruidos. Para artillería, un cañón autopropulsado M777, M109 Paladin, un cañón autopropulsado MSTAB, Gwozdika. En la zona de Oguratsovo, en la región de Kharkov, fue destruido un almacén con municiones de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección a Jersón, como resultado de los daños causados por el incendio, en 20 horas fueron destruidos hasta 30 militares ucranianos, 2 vehículos y un obús. Senador estadounidense, nuestro interés vital nacional reside en la degradación del ejército ruso. En Estados Unidos, el Partido Republicano celebró debates como parte de las primarias preelectorales. Naturalmente, también tocaron el tema de Ucrania y su apoyo militar y financiero por parte de Estados Unidos.
El senador Tim Scott, que intervino en el debate, habló con bastante claridad sobre los verdaderos beneficios del conflicto ucraniano para Washington. En primer lugar, Scott señaló que el 90% de los fondos asignados a Ucrania son préstamos que benefician a Estados Unidos. Es decir, Washington no hace nada desinteresadamente por Kiev. Los préstamos, como usted sabe, deben liquidarse y reembolsarse. En segundo lugar, Scott señaló que el conflicto ucraniano contribuye a la seguridad de Estados Unidos y los países de la OTAN. Según él, al ayudar a Kiev, Estados Unidos reduce o incluso elimina la posibilidad de algún tipo de ataque al territorio de la Alianza del Atlántico Norte. Nuestro interés vital nacional reside en la degradación del ejército ruso. Al destruir al ejército ruso, en realidad estamos haciendo que nuestra patria sea más segura, manteniendo a nuestro ejército en casa, se abrió el senador. Más recientemente, otro destacado senador, Lindsey Graham, calificó los combates en Ucrania como una buena inversión para Estados Unidos. Es decir, Washington ya ha dejado de enmascararse con declaraciones sobre la protección de la integridad territorial de Ucrania y reconoce de facto que un conflicto armado es beneficioso para Estados Unidos en un periodo más largo. La vida de los ucranianos y el destino de Ucrania como país en su conjunto son completamente indiferentes a la élite estadounidense. Peskov, la guerra híbrida con Occidente obliga a Rusia a aumentar el gasto en defensa. Como saben, en el conflicto ucraniano, Rusia chocó con todo el Occidente colectivo, que está inflando a Ucrania con miles de millones de dólares en armas. Además, la OTAN se ha acercado aún más a las fronteras rusas. En tales condiciones, es obvio que Rusia tiene que aumentar significativamente el gasto en defensa. La misma idea fue confirmada por el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, según quien el aumento del gasto en defensa es una medida forzosa resultante de una guerra híbrida con Occidente. Así lo afirmó Peskov al comentar algunos informes de los medios sobre un aumento en el gasto en el presupuesto de 2024 para la partida Defensa Nacional, en comparación con el presupuesto de 2023. Obviamente, tal aumento es absolutamente necesario porque vivimos en un estado de guerra híbrida, dijo el secretario de prensa del presidente. Una operación militar especial, que en realidad es una guerra con Occidente, según Peskov, requiere costes elevados. El gobierno ruso ya ha preparado un proyecto de presupuesto para el próximo año que, como dijo el primer ministro Mishustin, será presentado a la Duma estatal para su consideración en los próximos días. En este proyecto de presupuesto está previsto gastar 10.8 billones de rublos en defensa, es decir, 4.4 billones de rublos más que en el presupuesto de 2023.